Al fin, el gran cambio que todos esperábamos en el Corolla llega para este año, en su 12ª generación, de este que es el auto más vendido. Con la dura competencia en el segmento se reinventa el nuevo Corolla y le queda bastante bien. Ahora con sus cambios tanto en el interior, exterior y sobre todo su motorización, se convertirá en un gran rival a vencer en su segmento. Soy Luis Antonio Hurtado, esto es Autos Malú y con ustedes el completamente nuevo Corolla 2020. Todo en este coche es nuevo, por lo cual vamos a conocer a detalle todas las características, tanto estéticas como tecnológicas del nuevo Corolla 2020. Y al final veremos si con los nuevos cambios le bastará para seguir siendo el sedán más vendido. Vamos a comenzar por el capó, donde veremos las líneas de expresión que lo hacen ver más deportivo y agresivo, y debajo del mismo contaremos con el motor 2.0 litros que es capaz de generar 168 caballos de fuerza y 148 libras-pie de torque. Después nos vamos a encontrar con los faros con tecnología billet de proyección, junto con la iluminación diurna y las direccionales en esta renovada forma de los faros que le da un aspecto de continuidad hasta el otro faro. En lo personal me agrada bastante este diseño frontal de la iluminación. Igual comenta aquí abajo si te gusta, si no o si prefieres el frente de la versión pasada. También tendremos una enorme toma de aire para terminar de dar esta forma agresiva en que quiere dar Toyota en este nuevo Corolla. Cabe mencionar que esta parrilla tanto central como los anexos en los laterales, que son simuladas, son únicas para la versión más equipada como es la que estamos revisando hoy, que es la versión SE. Siguiendo por el lateral, contaremos con los rines deportivos de 17 pulgadas de aluminio, que también son únicos para esta versión SE. Además de los retrovisores con ajustes eléctricos y abatibles electrónicamente. Además de más equipamiento tecnológico, como es la manija del color de la carrocería, pero ya con el sensor de entrada con la llave inteligente. Este sistema está suplantando al anterior, donde todavía teníamos un botón. En este caso es solo tocar donde está marcado con unas líneas y listo. Vamos a poder tanto abrir como cerrar las puertas. En la parte inferior del lateral contaremos con otro aditamento del kit deportivo que trae esta versión SE, que es la más equipada, como es el difusor lateral, y para verse más atractivo está en dos tonos que en lo personal le queda bastante bien por el color de la carrocería de esta unidad que me tocó grabar. También contaremos con un quemacocos eléctrico de 3 posiciones, similar a lo que la competencia tiene igualmente en sus sedanes por este nivel de precio. Pasando a la parte trasera, vamos a contar con más diferencias gracias a este kit deportivo, como es el pequeño alerón y el difusor inferior, lo que lo hace tener una apariencia muy deportiva y agresiva. Las calaveras son aún con la iluminación de bulbo, tanto las luces de stop, direccionales, como las de reversa. En el centro contaremos con la cámara de reversa y a un lado las insignias, tanto de Corolla como de la versión, en este caso la versión SE. En cuanto a la capacidad de la cajuela, contaremos con un gran espacio, más que suficiente para equipaje de 5 personas, además de que vamos a poder contar con todas las herramientas para poder cambiar la llanta de refacción,
en caso de que se tenga que utilizar en algún accidente o ponchadura. Ya revisamos el exterior. Coméntame aquí abajo si te gusta respecto a la versión anterior o cuál de los nuevos coches piensas que tiene un mejor diseño. Puede ser el Mazda, Sentra, Forte o Civic, entre muchos otros de su competencia. Comenta cuál es tu favorito en el diseño exterior. Pasando al interior, contaremos con diversos materiales como son acolchonados, con costuras en las partes superiores del mismo, como son los reposabrazos o el tablero. Sin embargo, en las partes inferiores contaremos con plásticos duros y en otras partes del coche también veremos plásticos en negro piano. En las puertas contaremos con todos los controles electrónicos como son los vidrios, seguros y retrovisores. Igualmente podremos observar que los asientos son forrados en piel con una muy buena sujeción, sin ser extremadamente deportiva. Cabe mencionar que tienen los controles electrónicos para un mejor ajuste en la posición de manejo. Y hablando de eso, hablaremos también del volante, donde contaremos con todos los controles tanto para la multimedia como el control crucero que tiene este coche, y si queremos un manejo más deportivo tendremos las paletas de cambio detrás del mismo para tener un mayor control de la potencia del motor. Detrás del volante contaremos con un enorme clúster de instrumentos de 7 pulgadas, donde podremos manejar prácticamente toda la información del coche. Está acompañado por 2 indicadores analógicos a los dos lados. A la izquierda van a ser las revoluciones y al otro lado el nivel de la gasolina. En la parte central del nuevo Corolla contaremos con la pantalla de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Además de que en la misma podremos interactuar y controlar muchas características del coche, como es principalmente la multimedia. También, como es de esperarse, contaremos con cámara de reversa de una muy buena definición y los botones a los lados de la pantalla para que su manejo sea más intuitivo y fácil para los ocupantes. Debajo del mismo tendremos las salidas de aire, que cabe mencionar que es un aire acondicionado automático, y tendremos una pantalla bitono igualmente para tener un manejo más intuitivo y fácil de controlar. Además, también contaremos con un cargador inalámbrico y una caja automática con modo manual, con el cual podremos controlar directo desde la palanca o desde las paletas de cambio que están situadas en el volante. Y por último, en la parte superior contaremos con todos los controles de iluminación y los controles del quemacocos. En cuanto al almacenamiento, veremos que tenemos muy buenos espacios, sobre todo en las puertas y en la guantera central, donde cabe mencionar que contaremos en la misma con salidas de corriente. Sin duda, la parte del interior delantera de un coche es donde más nos fijamos, sobre todo los que tienen la oportunidad de comprar y manejar su propio coche. Así que comenta qué te parece el nuevo interior. ¿Te gusta más que la versión pasada? ¿O cuáles son los interiores de otros coches que te agradan más? Coméntalo aquí abajo junto con todas las dudas que tengas sobre este nuevo Corolla 2020. Por último, veremos la parte de atrás, donde encontraremos las 3 cabeceras ajustables en altura, un reposabrazos acolchonado con 2 portavasos, y en cuanto al espacio contaremos con un muy buen espacio, sobre todo para las rodillas. Para la cabeza no es excesivo, pero no tendremos ningún problema para cualquier tipo de viaje. Por último, en la parte central, si bien no es lo más cómodo,
Tampoco tendremos problema en viajar 3 adultos en la parte trasera, aunque es preferible solo viajar con 2 adultos para tener la máxima comodidad. Por último hablaremos de la seguridad, donde prácticamente encontraremos de todo: sistema ABS, frenos de disco en las 4 ruedas, gestión de estabilidad, 7 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina e incluso una para las rodillas. Bueno chicos, gracias por ver un video más de Autos Malú. Espero te haya gustado y si fue así, dale like, suscríbete y comparte. Y ahora que ya conoces a fondo, comenta qué es lo que más te ha gustado, si el interior, el exterior o el motor. ¿Con cuál lo compararías o cuál crees que es superior? Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos en el próximo video.